lo que es de facto el inicio del cronograma electoral en Estados Unidos, el inicio como mínimo formal, con ese caucus republicano en Iowa, que nos ha dejado estos primeros resultados, este primer acercamiento o esta primera imagen, foto fija, digamos, de la relación o la representatividad de los distintos sectores del Partido Republicano. Tenemos ahí ese resultado en el que podéis ver una contundente victoria de Donald Trump en el caucus republicano, con más del 50% de los apoyos, más del 50% de la representatividad, seguido por DeSantis y muy cerquita Nikki Haley. Además, un contexto, sabíamos, Iowa, en el que en un principio DeSantis era un caucus en el que podría salir relativamente reforzado. Era posible, incluso se especulaba con que si llegase a quedar en tercera posición, bueno, habría que ver si quizá hubiera algún tipo de reacción por parte de DeSantis en ese sentido, quizá repensando un poco su estrategia de candidatearse, digamos, dentro del Partido Republicano. Lo que tenemos inmediatamente ahora también es el caucus, si no me equivoco, de New Hampshire, en el que hay una clave muy importante, ¿no? Porque es un caucus históricamente independiente, si se quiere, con un electorado que no es tan orgánico dentro del Partido Republicano, que oscilan algunas de las posiciones, y ahí podría ser que Nikki Haley pues, pudiese sacar un buen resultado. Y esto es importante porque una de las reflexiones que se suelen hacer con el caucus, con el primer caucus, ¿no? Con el caucus de Iowa no es el primero porque sea importante, pero es importante porque es el primero. Es decir, en los primeros caucus en este largo cronograma electoral estadounidense, se pone sobre la mesa primera, segunda, tercera posición, ¿no? Es decir, empiezan a consolidarse los nombres, las caras, las agendas de los distintos precandidatos y empieza a instalarse lo que es la disputa dentro de los partidos. Entonces, independientemente de que un candidato quizá no tenga en un principio amplias capacidades de pugnar la representatividad del partido, los primeros caucus, si consigue sacar un resultado mínimamente competitivo, puede hacer que eventualmente pudiese llegar a cosechar mejores resultados de los que en un primer momento habría conseguido en próximos caucus. Es cierto que, desde luego, el resultado de Trump es contundente. Y esto ya se sabía que lo más posible, el escenario futuro más posible es que, independientemente de la cuestión legal, Donald Trump sea el líder con mucha diferencia más apoyado dentro del Partido Republicano y el que se gane la representatividad del espacio político de los republicanos en Estados Unidos. Ahora bien, eso puede llegar a estar en discusión si en estos primeros caucus, por el mero hecho de ser los primeros, de ser aquellos en los que se posicionan algunos candidatos, pudiera abrir la puerta probablemente a que Nikki Haley sacase, bueno, se entrase, digamos, en una disputa real. Va a haber que seguir muy de cerca el caucus de New Hampshire, pero estas son algunas de las claves. Esta es la foto fija, y por esto es importante también el caucus de Iowa, porque esta es la primera foto fija que tenemos ya de las primarias en el Partido Republicano. No sé, Ángel, ¿tú qué valoración haces de lo que ha pasado en Iowa y de lo que empieza en realidad a ocurrir a partir de ahora en los próximos meses en Estados Unidos, sobre todo con la vista fijada en marzo? Bueno, pues yo diría que el caucus de Iowa lo que deja es una clara competición a tres, ¿no? Por un lado. En esa competición a tres muestran un Trump que está con una ventaja muy clara. De hecho, es el mejor resultado que ha tenido un republicano en Iowa, es decir, el que más ventaja ha tenido en cualquier caucus de Iowa que ha habido en la historia. Estamos hablando de una ventaja de 30 puntos por encima de ya el histórico que consiguió Bush en el 2003, si no recuerdo mal, el 2004, con un 28%. Y entonces, por un lado, deja a Trump, como ya se estaba viendo en las encuestas, lo afirma, ¿no? Como ese principal contendiente a ser el candidato a la presidencia. Y después confirma que hay una carrera a dos, porque tenemos a DeSantis, que al conseguir ese segundo puesto se salva. Si hubiera quedado en tercer lugar, habría quedado muy mal. Por lo tanto, se mantiene en la carrera. Y Haley, que ha quedado muy, muy cerca. Ha quedado rozando, solo a 2 puntos de diferencia. Y por lo tanto, Haley ya tenía bastantes expectativas y pretendía conseguir ese segundo puesto y quitarse a DeSantis en esta primaria, pero no ha podido. Entonces,
va a tener que competir un poco más, y New Hampshire, ella lo que va a buscar ahí es quedar primera para precisamente conseguir ya desbancar a DeSantis. Es un sitio, es un escenario, un caucus donde DeSantis no tiene las de ganar, lo tiene muy mal, va a conseguir seguramente un dígito de porcentaje de voto, Sí. mientras que Harris sí que quiere aspirar a superar a Trump en ese caucus, que como decías, no es más independiente, más voto demócrata, y donde ahí sí que puede conseguir definitivamente intentar quitarse a DeSantis de en medio, aunque lo dudo porque sabe DeSantis que es un terreno malo para él y por lo tanto no va a ir con expectativas de ganar. Después, por otro lado, tenemos la salida de Ramaswamy, ¿no? Que ha decidido una vez ha hecho lo mínimo, ¿no? Que era llegar hasta Iowa, demostrar que tiene algo de apoyo y utilizar esa plataforma para conseguir tener un poco de imagen y apoyar a Trump desde ahí. Ahora que apoya a Trump desde ahí, él, evidentemente, si hubiera conseguido un mejor resultado, pues podría seguir para intentar aspirar a la vicepresidencia, pero claramente es una figura que no es vicepresidencial, claramente. Pero sí que puede quizá aspirar a algún otro puesto en el gobierno o algo más, ¿no? Ya se verá. Sí. Entonces, pues bueno, ha utilizado ya esta catapulta, ¿no? Esta imagen que le da pues un 7% para conseguir tener algo de eco, y ya en el futuro pues se podrá ver, ¿no? Dentro de primarias de otros años o etcétera. Esa es un poco yo la imagen que veo ahora mismo. Sí, porque hay que tener en cuenta que los caucus, aunque formalmente sí sean una cuestión de todo o nada, digo, insisto en lo formal, ¿no? De ganar todo o no ganar nada, al final del camino, evidentemente, que es el ser el candidato o no ser el candidato, básicamente. En la práctica, y teniendo en cuenta que la política estadounidense, la política partidaria estadounidense, tiene mucho que ver con la lógica de las influencias, con la lógica de los acuerdos, si se quiere, a puerta cerrada. Bueno, presentarte a este caucus, sacar un resultado que al menos te posicione mínimamente, te abre la puerta a lo que comentaba Ángel, que es la otra parte de la política en Estados Unidos, que aunque formalmente en algunos aspectos sea un todo o nada, en la práctica después no lo es. Negociaciones entre sectores, entre liderazgos. Por tanto, aunque ahí veáis el 7,7 de Ramaswamy y podamos pensar que es un mal resultado, bueno, en realidad en la estrategia de medio plazo de él y de su equipo no es un mal resultado. Obtiene el objetivo inmediato que buscaba. Ahora bien, claves, insisto, de cara a New Hampshire. Efectivamente, teniendo en cuenta el carácter del electorado de New Hampshire, si Nikki Haley no saca un resultado particularmente contundente, es muy pronto, ¿no?, para decir que se termina la carrera por la candidatura en el Partido Republicano, pero bueno, si ya está muy escorada en favor de Trump, pero que muy escorada en favor de Trump, porque el liderazgo simbólico y político del Partido Republicano desde hace años está concentrado alrededor de la figura de Donald Trump, lo cierto es que un resultado, ni siquiera un mal resultado de Nikki Haley, lo que digo es un resultado no contundente en favor de Nikki Haley, podría, como digo, bueno, cerrar prácticamente la puerta a una competencia real por el liderazgo, por la futura candidatura del Partido Republicano. La cuestión de DeSantis también es compleja, ¿no? Hablabas tú, Ángel, de la posibilidad de que DeSantis pudiera llegar a bajarse de la candidatura. Bueno, es que incluso si DeSantis se bajase de la candidatura, tampoco es que eso fuese a ser favorable para Nikki Haley, porque los perfiles son distintos. Nikki Haley, ya sabéis, una figura un poquito más no de consenso a la interna del partido, porque lo cierto es que el Partido Republicano, los consensos ya no son consensos centristas, sino consensos desde la lógica del trumpismo, desde la lógica de una derecha profundamente radicalizada dentro del partido. Pero sí es una figura potencialmente de más consenso en lo que es ya una elección nacional. Entonces, independientemente de lo que suceda en New Hampshire, Trump va a seguir siendo el claro favorito para ser el candidato republicano en las elecciones en Estados Unidos. Ahora bien, lo que nos puede dejar New Hampshire es un escenario de práctica definición total de las primarias en Estados Unidos, o de como mínimo tener algún tipo de, bueno, de lugar para la especulación en los próximos meses al menos. En ese sentido, chicos, ya creo que he recuperado a Ale. No sé si me puede confirmar. Sí, aquí estoy, con todos vosotros de vuelta. Le he recuperado ahí. Bueno, pues agradecer rápidamente a Roda, a Troz, a Grito y a Julio por sus suscripciones. 3 de ellas con Prime, totalmente gratuitas. Muchísimas gracias por darnos vuestro apoyo. Y había alguna que otra pregunta, tanto en el chat como alguna que yo quiero poner encima de la mesa porque creo que es
Claro, yo, que es bueno, interesante. Sí, como aportar a lo que estabas diciendo, yo lo que diría, claro, Halley lo que se está jugando con esto es esa opción, esa alternativa a Trump. Por eso quiere quitarse a DeSantis, no tanto porque evidentemente el voto de DeSantis le vaya a beneficiar, sino por dejar ya la carrera definida en una carrera claro. de Trump contra Halley. Y Halley, pues lo que quiere es aglutinar ese voto republicano que es o bien contrario a Trump o que no confía tanto en Trump porque es una figura muy divisiva y Halley es más puede unir mejor al partido, puede unir mejor a la sociedad estadounidense frente a la polarización que genera Trump, ¿no? Que puede ser una figura que más claramente se puede presentar y decir, sea cual sea la situación, yo voy a ganar a un demócrata porque el único demócrata es Biden y por lo tanto yo no voy a generar la polarización que crea Trump y la gente va a preferir votarme a mí. Halley tiene ese cierto consenso del establishment y es una figura que en ese sentido pues tiene muchas mejores opciones de cara a lo que es la presidencial. Nos preguntaban, chicos, recordad por cierto que vamos a volver después otra vez a la cuestión de Irán y también vamos a hablar de la cuestión de Yemen, pero ahora queremos también hablar de Estados Unidos porque es importante, evidentemente, lo que empezó anoche, ¿no? Hay varias preguntas en el chat, yo os paso varias, las pongo encima de la mesa porque me parece que todas ellas son importantes, aunque algunas se pueden responder más o menos rápido para no enroscarnos, pero creo que es importante que le vayan quedando a nuestros seguidores y a la gente en el chat más o menos claras de cara a entender los próximos meses de la política estadounidense, que es, en primer lugar, ¿por qué no hay competencia interna real en el Partido Demócrata? Es decir, ¿por qué efectivamente Joe Biden va a ser el candidato y no hay algo parecido a lo que está ocurriendo en el Partido Republicano con estas primarias, que aunque estén decantadas en favor de Trump, es cierto que están ocurriendo? Y también nos preguntaban por las distintas encuestas ya de cara a esa elección presidencial, si no recuerdo mal, de noviembre, que qué es lo que están marcando, que sí que es cierto, chicos, lo que estábamos viendo en algunas de ellas es que en un principio cualquier candidato republicano le podría ganar a Joe Biden. Esos son un poco el par de preguntas que creo que conviene ir respondiendo ya. Bueno, creo que has respondido también en parte esto último. Ya se dice que en algunas encuestas los tres grandes rivales ya podrían batirse contra Joe Biden y ser competitivos, ¿no? Llegar a ganarle. Entonces es algo que, bueno, habrá que seguir viendo según evolucione la campaña, según evolucione mucho, ¿no? Falta hacer la convención, faltan hacer las primarias, falta hacer alianzas y el ticket vicepresidentes, faltan bueno, ver cómo evoluciona la política de Joe Biden durante este año, que no se presenta fácil, y con esto podremos saber cómo de competitivas serán. Pero a priori, pues ya se indica que los tres pueden llegar a serlo. La otra pregunta que nos habías dejado, ¿cuál era? Nos preguntaban, las dos eran por las posibilidades reales de que Biden le gane a los candidatos republicanos de cara a las elecciones y que por qué no estaría habiendo proceso interno similar al del Partido Republicano en el Partido Demócrata. Ah, bueno, sí que lo hay, sí que está habiendo ese proceso, pero evidentemente en una reelección se intenta apostar por tu presidente, ¿no? Porque es como tirarse piedras a su propio tejado, si no. Pero sí que hay ese proceso. Se han retirado algunos de los candidatos con más posibilidades. Hemos visto el caso de Kennedy, que al final dijo que iba a pasar a independiente. No sé si finalmente seguirá en la carrera, porque este tipo de cosas se dicen mucho cada 4 años, pero luego cuesta mucho arrancar una campaña real más que promocional. Y sí que hay primarias. De hecho, Iowa, aunque suele ser el estado en el que se empieza siempre, se está haciendo de una manera diferente, ¿no? El caucus puede tener lugar ahora, pero el voto por correo se amplía durante unas semanas y se va a más tarde que el estado de Carolina del Sur, que es en el que se va a dar el comienzo oficial, si no me equivoco, de la campaña, de las votaciones de primarias. Ahí creo que sí que se trata de primarias y no de caucus, pero bueno, la diferencia es matizable. Entonces, sí que hay una campaña en los demócratas, pero no es evidentemente tan interesante porque ya se sabe que se va a apostar por Joe Biden. Vale, Sí, en ese sentido Biden es candidato indiscutido y es lo que pasa casi siempre que es una reelección. Claro. Un presidente que va a reelección no suele tener enemigos, tanto por una cuestión de que suele tener pocos rivales que se le puedan enfrentar a alguien que ya es presidente, como por una cuestión de política, ya no una cuestión de competitividad, sino de política, de que la gente no quiere enfrentarse al presidente porque después vas a tener peores opciones en el futuro.
si le haces la vida difícil. Y sobre todo en los siguientes 4 años de administración si gana. Así es. Nos preguntan también, chicos, que quién puede votar realmente en estas primarias, que quiénes son los electores reales en estas primarias, que no es mucha gente, por cierto, ¿eh? Bueno, realmente no han votado tantas personas. Como decías, Trump creo que ha conseguido 50.000 votos más o Eran 100.000 menos. votos en total. Sí, de los 700.000 republicanos registrados que había. Más o menos me parece que ese era el dato, pero igualmente la diferencia, que ahí está el matiz, en unas primarias se hace una votación entre los candidatos y dependiendo de si se trata de unas primarias abiertas, en muchos países se puede elegir votar, aunque seas de otro partido, en un país donde tienes que estar registrado para votar de un partido, pues no es así. Y si es un caucus, además tienes unos speech, unas deliberaciones presenciales, que no todo el mundo acude a ello, ¿no? Y bueno, pues hay como esa diversidad de opciones, pero ahora mismo pues se supone que son registrados como votantes republicanos. No es como el caso, por ejemplo, que se me ocurre siempre de las PASO argentinas, que es un muy buen ejemplo de cómo hacer unas primarias en las que solo votes a un partido sin tener que estar registrado en ese partido, que es haciéndolas simultáneas. Aquí pueden coincidir o no coincidir, pero entiendo que votas al candidato de tu partido. Exacto. Nos preguntan también por la popularidad de Biden, y esto es cierto que lo que marcaban algunas encuestas es que estaría por encima del 50% la desaprobación, que además, si no recuerdo mal, creo que fue sobre todo en la segunda mitad de 2021, cuando empieza a caer de manera intensa la popularidad de Joe Biden. Y además cae en todas las capas, es decir, cae entre los votantes demócratas, cae entre los votantes republicanos, cae entre la población blanca, cae entre la población no blanca, que eso es lo más llamativo. De hecho, las últimas encuestas, claro, Biden, recordemos que llega a la Casa Blanca con el apoyo explícito de Barack Obama, empieza su mandato con un porcentaje de aprobación entre las comunidades no blancas enorme, verdaderamente muy alto, cercano al 70, al 80% en algunas encuestas. Y a día de hoy está prácticamente igualado los índices de desaprobación y de aprobación entre la población no blanca, para que entendamos la caída de la popularidad de Joe Biden, que es habitual en muchísimas presidencias. Siempre se empieza arriba el primer mes después de la victoria electoral, siempre hay una subida y después se va bajando paulatinamente, pero para que veamos que en todas las capas poblacionales Biden ha empeorado su popularidad, como digo, sobre todo yo diría que desde la segunda mitad del año 2021 fue la clave. Yo esto lo vi muy claro durante las primarias del 2020, porque en 2016 también se tiró mucho de la imagen de Barack Obama para Hillary Clinton y otros perfiles, pero Joe Biden estaba súper vinculado, muy vinculado a Barack Obama, y creo que eso fue lo que le hizo ganar tanto apoyo en Carolina del Sur y a partir de ahí dar el salto, ¿no?, a las primarias y conseguir el apoyo del aparato, que yo creo que ya tenía más o menos el apoyo del aparato, pero tenía que tener el apoyo de ciertas capas a las que se llega a través de los gobernadores, ese tipo de negociaciones más vinculadas con sectores étnicos, y para eso Obama fue clave. Pero después de estos años de gobierno se ha desgastado tanto su figura en todos los sectores, que yo no diría que es por una política concreta sobre un grupo que ha sido el que más le ha penalizado electoralmente, sino porque si baja de manera generalizada, pues también lo hace en todos los sectores, ¿no? Pero bueno, seguramente si fuéramos a ver los datos por estado y por sector poblacional más concretamente, habrá algunos sectores que estén más dañados que otros, seguramente. Sí, bueno, aquí tengo datos si queréis. En demócratas, 77% de aprobación y 17% de desaprobación. En republicanos, Sí. 93,6. Sí, la de Reuters, justo. Sí. La que había encontrado, sí. Sí, después... ¿Qué más tenemos? De hecho, voy a intentar Tenemos proyectar los gráficos porque me Te parece iba a bastante decir, si tenemos interesantes. algún dato de cuestiones étnicas o Mira, regionales, pues sí, voy a es hacer una cosa. interesante. Voy a proyectar esto Sí, lo muestra. porque creo que es muy interesante. Espera, dame un momentito.
A ver si no rompo demasiado esto. Vale, tengo que deszumear, que tengo la página muy zumeada por el mapa. Vamos a ver. Dame un momento. Ahí. Preguntaban, bueno, ya han respondido por ahí, pero bueno, lo de Ron DeSantis es de orígenes italianos, no cubanos. Vale. Aquí vais a ver lo que estamos hablando, lo que estamos comentando, lo de la cuestión de la popularidad de Joe Biden. ¿Sí? Aquí lo tenéis. Vamos a ver si puedo hacer que se vea un poquito mejor. Esta es la popularidad actual del presidente estadounidense. La general, ¿vale? Ahora vamos a ir pormenorizado por sectores poblacionales, ¿vale? Pero por ahora, esta es lo que marca Reuters en su página web. Ahí tenemos 53% de desaprobación, 40% de aprobación. Se mide, como veis, desde enero de 2021. ¿Sí? De forma neta es un 13% negativo. Efectivamente, efectivamente. Y, fijaos, vamos a ir ahí por sectores. Mira, además lo he clavado perfecto. Por sectores poblacional, bueno, casi perfecto en realidad. Voy a hacer un poquito más de zoom. Es que además, si no, no se termina de ver bien por las letras. Entonces, dadme un momentito. Ahí lo tenemos. Vale, si me puede confirmar el chat que así se ve más o menos bien, para que podáis seguirlo con nosotros, porque este dato es muy importante para entender lo que estamos comentando de que perdería contra cualquier candidato republicano. Ahí se ve bien, ¿no? Vale. Fijaos, esta es la popularidad de Joe Biden. Vamos a ir viéndolo, ¿no? Porque son bastantes gráficos. Yo creo que son bastante interesantes y están estéticamente muy bien compilados por Reuters. Mirad, inicia su mandato con una aprobación, evidentemente, de quienes se identifican como demócratas, pues cercana al 100%. Es lógico, ¿no? Es su candidato, acaba de ganar las elecciones. Actualmente 77%. Es decir, prácticamente un cuarto de aquellos sectores del electorado que se posicionan, que se definen como demócratas, desaprueban a Joe Biden como presidente. Los republicanos, por supuesto, bueno, lo mismo. Evidentemente empieza una desaprobación superior al 50%. Yo diría entonces que esto es más o menos un 60-70% de desaprobación al inicio y termina cercana, bueno, superior al 90%. Pero esto también es bastante interesante. Esto es lo que comentaba antes por la cuestión étnico-racial. Ahí veis. Fijaos, entre la población blanca y entre la población no blanca. La población blanca, la desaprobación en su mandato, la desaprobación es lo morado, ¿vale? Que se entienda, desaprobación morado y aprobación la parte azul clarito, digamos. Sí, descifrando la gráfica, pero es que es muy interesante. Y podemos ir desgranándolo, porque es una de las grandes cuestiones de este cronograma electoral estadounidense. ¿Por qué muchas encuestas plantean que Joe Biden no le va a ganar a ningún candidato republicano? Por supuesto, tampoco a Trump. Bueno, fijaos, desaprobación neta de 23 puntos entre la población blanca. Práctica igualdad, aprobación del 3%, neta del 3%, entre la población no blanca, cuando fijaos dónde empezó. Empezó en una aprobación cercana al 75% y una desaprobación cercana al 25% entre la población no blanca, y hoy están prácticamente ambas por encima del 40%, entre el 40 y el 50%. Es decir, práctica igualdad. Aquí por sectores educativos también. Por sectores, fijaos en el mundo. Estamos hablando solamente de 2023 realmente, es decir, estas gráficas solo abarcan el año 2023 hasta la actualidad. Sí. Por ejemplo, porque preguntaban por Afganistán. Afganistán sí supuso una caída de aprobación para Biden, pero eso es 2021, como se dice. Efectivamente. Por género, aquí lo tenéis. Por supuesto, era inicialmente menor entre las mujeres. Fijaos, también hay un escaso corte de género en la desaprobación de Joe Biden también, que eso es interesante. Por sectores etarios, también lo tenemos aquí. En fin, la popularidad de Biden está en esta situación. También por sector de clase. Muy interesante. Sobre todo cómo pierde esa aprobación entre los sectores de menores ingresos de las clases trabajadoras estadounidenses. En fin. Sí, a mí me llama la atención también porque he visto algún dato de Donald Trump en el que se decía, ahora con el tema de Iowa,
que ganaba en todos los sectores, evidentemente, bueno, ha ganado con 30 puntos, ¿no? En Iowa, pero que las encuestas le daban sobre todo una ventaja en zonas de bajos ingresos y en zonas suburbanas y rurales también, ¿no? Entonces, más que solamente las zonas urbanas y de altos ingresos, se nota que la bajada de Biden ha coincidido también con una subida de Trump en esos sectores. Sí. Bueno, vamos a volver al chat, que teníamos alguna que otra pregunta también por aquí. A ver, dame un momento, que he perdido ya un poquito la referencia. Gracias, por cierto. Seguimos siendo más de 500 personas aquí. Dime, Ángel. Preguntaban cuándo son las próximas primarias. Las próximas 10 son... días, ¿no? Más o menos. La semana que viene, en New Hampshire, si no me equivoco. Sí, New Hampshire son las siguientes, eso es. Que como decimos van a estar principalmente entre Haley y Trump, a ver quién se impone. Es un lugar que para DeSantis no es competitivo. Y después ya tendremos que irnos hasta febrero, el 8 de febrero, que son Nevada y las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes no sé qué cuentan. No es muy relevante. O sea, normalmente los 4 puntos clave antes del supermartes, aunque hay alguno más, son Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada. ¿Que los republicanos hacen Nevada antes que Carolina del Sur? Vale. De hecho, estoy viendo que coincide con Michigan también, ¿no? Pero no, más o menos por fecha también está Michigan. Hay unos cuantos estados más antes del supermartes, pero esos son los 4 iniciales. Después se van dando una serie de estados más. No tenía las fechas en mente, pero sí que son esos 4 porque me acuerdo también del 2020 que fueron los mismos. Sí, y bueno, Carolina del Sur es el estado de Nikki Haley, es donde ella fue gobernadora. Por lo tanto, es un estado que será más favorable para ella y tiene quizá en esta primer sprint una carrera más o menos favorable contra DeSantis. Nevada sí que es más favorable para DeSantis que para Haley, pero habrá que ver, ¿no?, cómo se dan estos 2 primeros meses, que es donde Haley intentará quitarse en medio a DeSantis. Yo creo que difícilmente lo va a conseguir y entonces ahí ya entraremos en el supermartes. La cuestión de marzo en general. Sí. Tenemos 23 de enero New Hampshire, tenemos el día 3, bueno, primaria demócrata, los republicanos el día 8 de febrero en Nevada, republicanos también en las Islas Vírgenes el 8 de febrero, Michigan el 27 y efectivamente, como decía Ángel, ya llegamos a marzo y sobre todo a ese 5 de marzo, ese martes 5 de marzo, bueno, que es ese Super Tuesday que se llama en Estados Unidos, en esa lógica que hemos comentado aquí de la espectacularización, y ahí se vota en Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y la Samoa Americana. Es que perfectamente podría estar decidido, bueno, no creo que todavía lo esté, pero perfectamente podría estar decidido el supermartes. No sé, creo que faltan algunos estados clave porque son los que más delegados reparten, pero me parece que los estados del supermartes son muchísimos como para que no se decida con unos resultados tan abultados como ahora. Si estamos diciendo que la victoria de Donald Trump es una de las más abultadas de la historia de las primarias, por 30 puntos. Sí, es un resultado histórico en ese sentido. Incluso aun con lo poco importante que pueda ser Iowa, ¿no? Yo digo, poco importante en términos absolutos, en términos de delegados, en términos de colegio electoral presidencial, que tiene sus 6 votos electorales nada más. Creo que es un 1% de los delegados, que eran 40 delegados, si no me equivoco, no estoy seguro, de cara a la Convención Nacional Republicana, pero en cualquier caso es muy poco. Y aún así, si ya se saca un resultado tan histórico en este estado, imaginad en estados donde se ponga mucha más, digamos, carne en el asador, ¿no? Mucha más campaña, mucho más esfuerzo económico. Yo veo que es complicado que tengamos que llegar hasta muy avanzada la campaña primaria para que acabe
Bueno, el resultado de otra salvo manera. que justamente el supermartes lo que nos genere sea la situación contraria. Que hay un resultado sorprendente en favor de algún otro candidato republicano que abra un poco la... Yo creo que si alguien tiene esa posibilidad es Haley. Sí, Y es la totalmente. que he creído desde el principio, porque es la única que tiene la capacidad de generar una campaña que más o menos pueda ir contra Trump y que recoja un voto de consenso y además tenga el apoyo de una importante parte de financiadores y de el establishment republicano, porque tiene esa aura de política exterior, donde se desenvuelve mejor, que es una parte fundamental en la política estadounidense, y precisamente da ese toque de como de mayor estabilidad y tradición republicana. Eh, entonces, pues bueno, habrá que ver. Igualmente, quiero decir, eso no quiere decir que ella sea ninguna moderada, ni mucho menos, pero sí que va más a tono con los republicanos tradicionales. Pero lo digo porque si ya desde la primera votación ha caído Vivek Ramaswamy, por ejemplo, que no Sí. era un perfil menor, por mucho que se diga, no, es que hay candidatos menores. No, los candidatos menores eran Chris Christie, por ejemplo. Eso sí es un Sí, candidato menor. pero es un outsider totalmente. Claro, pero todos estos perfiles del 1%, del 2%, eso en el demócrata y en el republicano se da por hecho que van a caer. Pero Ramaswamy no era un perfil que tuviera un mal desempeño en encuestas al nivel bueno, que ha habido puntos en los que Nikki Haley no estaba tampoco alcanzando a Ron DeSantis. Yo considero que en otras circunstancias se habrían esperado por lo menos los 4 estados, porque es lo que intentan, jugar 4 puntos demoscópicamente diferentes, y si en uno de ellos das con la clave, decir que no, que es un sector en el que eres importante, intentar luego negociar de cara a la vicepresidencia o de cara a sectores del gobierno, como hizo Pete Buttigieg, por ejemplo, desde Indiana, tantos y tantos ejemplos, pero Yo creo caer que el ahí primer día en Iowa a mí me parece que bueno, ya era más trumpista que Trump, evidentemente, su perfil es muy claro y no es del partido, entre comillas, pero me parece que es un golpe muy fuerte. Por diferenciar un poco que estaban preguntando, DeSantis se presenta con un perfil más conservador. Es decir, por ejemplo, la cuestión del aborto. Trump en ese sentido se ha mostrado más abierto y no ha sido tan estricto, mientras que DeSantis ha sido muy insistente y muy pesado, tanto con el tema del aborto como la cuestión siempre de lo woke, ¿no? Haciendo muchas leyes, cuestiones trans también en Florida, de prohibir acceso a ciertas zonas, lo que si los baños, que si inspecciones para acceder a participar en deportes, es decir, todo este tipo de cosas. Entonces, DeSantis pues ha intentado como apelar más a ese sector de los cristianos evangélicos y tal y cual. Mientras que Haley ha intentado principalmente centrarse en la política exterior como su carta de presentación. Mientras que DeSantis ha hablado de la frontera y de México y ha sido un poco más vacilante con el tema de Ucrania, según cómo se movieran los vientos, diciendo a veces que no hay que apoyar a Ucrania y tal y cual. Haley ha sido muy clara, siempre, todo el rato con hay que atacar, hay que tanto contener a Rusia como a China, como a Irán, a todo. Es decir, un poco lo que es la política tradicional exterior estadounidense, y un poco la idea de que también está siguiendo Biden de democracias contra autoritarios, ¿vale? Es decir, ese frame, principalmente. Y Trump, pues, sí. Entiendo entonces que, claro, Ron DeSantis es una campaña más identitaria, más de guerra cultural. Totalmente. Y en el otro caso, Nikki Haley ha intentado apostar, no sé si lo explicasteis antes, ¿no? Por su perfil de ex embajadora en la ONU. Sí, de política exterior y de unidad, y de ser capaz de una figura que una a los estadounidenses por encima de cuestiones políticas, de polarización como genera Trump. Diciendo pues que Trump tiene cosas buenas, hizo cosas buenas en su presidencia y que ella defiende los éxitos de Trump en la presidencia, pero que no está de acuerdo con Trump porque genera mucha división social, etcétera. Sí, de hecho, la figura de Ron DeSantis es una figura habitual en todos los canales, todas las redes
de batalla cultural digital, como lo llaman en el sector trumpista, de la comunicación, de la agresiva comunicación digital en YouTube, en Instagram y en muchas redes sociales, de muchas militancias jóvenes vinculadas a Donald Trump o al trumpismo ideológico. Incluso ahí tiene hueco DeSantis en muchos casos. Después preguntaban sobre el tema de los juicios y cómo podían afectar. No sé qué pensáis. Sí, eso es muy importante. Es crucial, de hecho. Porque si damos por hecho, o casi por hecho, la victoria de Trump, ese pasa a ser el tema principal. A ver, yo por un lado, lo que se ve es que el Tribunal Supremo no quiere mojarse en medio de las primarias. Y de hecho lo va a retrasar. Sus veredictos. Y al final, pues como va a haber un resultado sobre la mesa con las primarias, yo creo que lo que va a decir el Tribunal Supremo es: yo no tengo jurisdicción sobre esto. Y es algo que tampoco tiene jurisdicción el resto de estados, porque no hay una decisión judicial. Es decir, no hay una condena por rebelión, ¿no? O por... ¿La otra palabra cuál era? No sé exactamente cuál era, la verdad. Sí, bueno. En general, es decir, no hay una condena por rebelión y por lo tanto no se puede decir que haya hecho tal acto y por lo tanto se le pueda descalificar por eso. Que creo que es una de las principales debilidades de lo que han intentado en Colorado, en Maine, etcétera, ¿no? El hecho de que no hay una decisión judicial al respecto. Sí, pero el hecho es que se le ha descalificado de la boleta en Colorado y en Maine. Sí. Es decir, en otros estados se ha intentado ir por ahí, por la inhabilitación, y no se ha conseguido, pero en esos dos estados... Sí, pero es una descalificación que se lleva al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo va a decir, ¿sabes? Sí, pero entonces sí que tiene que entrar el Tribunal Supremo. Ahí es donde voy. Pero el Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, lo que ha hecho es tomar medidas provisionales, como pedían los, pues eso, tanto Maine como Colorado, hasta que tomen una decisión. Y esa medida provisional supone, pues, suspender eso hasta que... Entonces, por lo tanto, yo lo que entiendo es que el Tribunal Supremo lo que va a hacer es desentenderse y cuando ya estén los resultados, después de marzo, tomar una decisión que va a ser sancionar lo que ya hay. Yo sobre los juicios... Gracias. Veo que a Trump realmente el resto de juicios, que son bastantes causas las que se han intentado abrir por distintos motivos, no le van a hacer tanto daño, sino al revés, como hizo con lo de la taza con la foto de prisión, ¿no? O de la detención. Claro, es una forma de vender, y a un electorado que cree en su mayoría que se robaron las elecciones de 2020, y lo digo por el dato quizá más interesante que hayamos sacado de Iowa, que puede ser ese, ¿no? Que hay una gran parte de su electorado que cree eso, pues venderle que todo esto son ataques del Estado profundo, de los demócratas, de los medios, del establishment, consigue incluso siendo presidente que busca una elección después de haber perdido la reelección, mostrarse como outsider, que es algo que es insólito cuando medio partido ya es trumpista más que republicano. Pero aún así creo que estos juicios no le hacen tanto daño, igual que pasaba con esos impeachment fallidos que estaban sin números y que tampoco le hicieron tanto daño, ni con las acusaciones de, bueno, pues todas esas formas tan complejas que empleaba en las primarias de 2016 y que fueron muy polémicas, que tampoco le hicieron daño, al revés, le beneficiaban porque se mostraba como un perfil duro y como un perfil que va a luchar contra el establishment. Ahora, yo creo que si algo le puede dañar realmente es el de la inhabilitación, y mucho, pero solamente eso. No creo que haya otro, esto que se dice de es que va a ser un presidente convicto. Bueno, es que la propaganda que vayan a emplear en la campaña los demócratas, da igual si es condenado o no es condenado, ya va a ir por ahí. Ya va a ser el presidente de la insurrección. Ya va a ser el presidente... Sí. Quiero decir, hasta él ha promovido que le abran casos judiciales. Es decir, hasta él ha trabajado por no resolverlos. Por ejemplo, cuando el tema de los papeles clasificados que se llevó de la presidencia sobre Irán,
que los tenía en Florida, en su... El Mar-a-Lago, ¿no? Sí, en Mar-a-Lago, igual que a Biden le propusieron el mismo acuerdo que a Biden, porque a Biden también le pidieron documentos que se había llevado de su vicepresidencia, que eran documentos clasificados que no podía llevarse. Y era, vale, los entregas y hay un acuerdo y no se presentan cargos. Se abre una investigación como mucho y tal y cual. Biden hizo eso. ¿Qué hizo Trump? No los pienso devolver. Quiere decir, él fue el mismo el que ha promovido estos casos porque le interesa la publicidad que crea. Yo también pienso eso, de hecho por ahí va un poco mi comentario y por eso me centraría solo en el tema de la inhabilitación. Y el hecho de que no esté en algún estado, quiere pensar, bueno, si va a ser un establishment en un país tan polarizado, tiene sentido que sea el establishment de estados demócratas el que intente descalificarle de manera más clara. Pero aquí entra la cosa, los estados en disputa, los estados bisagra, tú no te puedes permitir no estar en ellos, no te puedes permitir no estar en ninguno, la verdad. Pero no estar en Colorado, aunque sea un estado ajustado, puedes llegar todavía a ganar las elecciones. No estar en Maine sería pues un problema muy grave porque no deja de ser un estado que reparte escaños, para el colegio electoral, esos delegados, pero desde luego no puedes permitir que eso te pase en Georgia, en Arizona, en Pensilvania. Es decir, tiene que poder presentarse en todos, o si no, tiene que haber otra estrategia que sea de, pues no sé qué estrategia va a llevar más, que es posible echar a las calles a sus seguidores, ¿no? Pero si hay algún tipo de inhabilitación, no puede permitirse, yo creo, ir a esas elecciones y le pueden afectar muchísimo ir a unas elecciones inhabilitado parcial o totalmente, vaya, eso es evidente, pero parcialmente tampoco se lo puede permitir. Entonces, yo creo que ahí la Corte Suprema va a ser clave, pero si nos dices que no se va a querer mojar por el momento, incluso hasta llegado el momento... Hasta Supermartes no se va a querer mojar. Pero incluso llegado el momento es que de mojarse, si lo que vas a decir... Sí, perdónale. No, digo, si lo que vas a decir es que no es tu jurisdicción, no es tu competencia, estás entregándole el mando a los estados. Entonces sí no, puedes. No solo decir que no es su competencia. Yo lo que digo es que lo que va a decir es que no es su competencia ni es la competencia de ellos porque no hay cargos, no hay ni cargos ni sentencias sobre insurrección. Y si no hay sentencia sobre insurrección, ¿cómo vas a condenarle por insurrección? De algo que no ha hecho, de algo que la justicia no le ha condenado. Eso es algo que ya hemos visto en Georgia, además. Allí creo que ha sido en Georgia, donde se ha dicho que no había todavía base, ¿no? No sé si se ha estudiado en ese estado, pero no estoy seguro. Bueno, y vas a decir más cosas. No sé si tenemos... O Edu, no sé a quién he interrumpido. Había alguna pregunta, pero bueno, nada, lo único que iba a decir es que efectivamente, si ese posible pronunciamiento de la Corte Suprema es posterior al Supermartes, claro, es que lo más posible es que se pronuncie en un contexto en el que con posterioridad a ese Supermartes ya la victoria de Trump sea prácticamente ya evidente, lo cual le sumaría bastante tensión al asunto. Sí, no, porque mientras no esté... la línea roja no es el Supermartes, la línea roja es la convención republicana. Evidentemente, si en el Supermartes arrasa Trump y luego no le dejan presentarse en ningún estado o le dan la razón a los estados de que pueden inhabilitarle y esto se extiende, el candidato no puede ser Trump. Y si es Trump... Una cosa va con la otra. Es que si te prohíben presentarte a las presidenciales, te están prohibiendo presentarte a las primarias. Claro. Bueno, pero en cualquier caso, si te prohíben que tú concurras, digo, el candidato no puede ser Trump. Incluso aunque pierdas solamente un par de estados. No puedes ir con los ojos vendados a las elecciones presidenciales, ¿no? Tienes que escoger a otro. Y eso, incluso aunque la inmensa mayoría de los delegados sean para Donald Trump después del Supermartes, todavía se puede reorientar. Porque en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata todavía se puede reorientar muchísimo más, si fuera el caso. Pero en el Partido Republicano, los delegados luego tienen decisión de voto, ¿no? Hay mucho voto infiel, que es lo que explicábamos en otras ocasiones, que no es tan relevante por el número, pero sobre todo si Trump decide apoyar a otro candidato o se busca un consenso en el partido para buscar un candidato de emergencia, se puede organizar. El debate ya no es ese. Es decir, si se llega a inhabilitar a Trump de alguna manera, el debate ya no es ese. No. Por eso digo que sería en el caso de... Pero a mí me parece que tienes esas o dos opciones. O él no puede ser el candidato y buscas a otro que se puede hacer, pero no pasada a la convención,
elección, o la estrategia no puede ser electoral. Y ya tienes que meterte en cuestiones más peligrosas. La pregunta sobre DeSantis, que me parece adecuada, importante. ¿Qué pasó con DeSantis para que dejara de ser el mejor candidato de los republicanos? Si no recuerdo mal, esto fue ya en noviembre de 2022, cuando las de mitad de mandato, cuando las elecciones de mitad de mandato, que fueron un resultado bastante aguado para los republicanos, porque solo ganaron el Congreso, pero no ganaron el Senado, y no tuvieron la ola roja que esperaban, ¿no? En resultados. Y todos los periódicos conservadores, ¿no? Fox, especialmente, por ejemplo, ¿no? Estaban jaleando a DeSantis como el candidato de los republicanos, y Trump cortó por lo sano presentándose de inmediato, ¿no? Para evitar más ruido. DeSantis tenía buenas perspectivas, pero empezó a aparecer en público. Ese es el problema de DeSantis. Claro. El DeSantis, Exacto. es decir, el problema es sus expresiones, que no sabe ser humano, es decir, y empezó a tener cagadas en público, una tras otra, a no saber mantener buen contacto con el votante, con las personas, y eso pues generó mucho rechazo en general. Y después los ataques de Trump, los constantes. Trump ahí hizo un trabajo de mella y de desgaste constante y lo destrozó básicamente, con los motes, con las bromas, etcétera, etcétera. Y sí, una estrategia muy de Trump, además, que Sí. siempre suele aprovechar cualquier metedura de pata de un rival interno o externo para, reventar mediáticamente su figura. Y es que le funciona bastante. Una cuestión de experiencia política. DeSantis es una persona que sí es gobernador de Florida, pero no tiene experiencia a nivel federal del gobierno en su conjunto. No sabe casi nada de política exterior. No sabe casi nada de política a nivel federal fuera de Florida. Entonces, le ha costado mucho desenvolverse fuera de lo que era su ambiente de comodidad. Y eso pues, le ha pasado mucha factura, sinceramente, también.